Valvulopatías. Bien, resume un poquito todo. Vamos a hablar un poquito todo de las valvulopatías crónicas. De la estenosis mitral, que es más frecuente en mujeres. Que la etiología, solo hay una etiología de estenosis mitral, que es la estenosis mitral reumática. El síntoma inicial, la disnea, el aumento de la presión auricular izquierda. En la exploración siempre vamos a estar muy pendientes de primer ruido fuerte y soplo diastólico. Luego, si nos dicen que tiene un arrastre presistólico, sabremos que está en ritmo sinusal. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico, el patrón oro es el ecocardiograma, porque nos da idea de la estenosis mitral, también de la morfología de la válvula, para ver si vamos a hacer valvuloplastia o valvulotomía. Y el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico siempre vamos a hacer dos partes. Una, cuando están sintomáticos, el tratamiento es quirúrgico siempre. Y cuando están asintomáticos, ya veremos en las valvulopatías, hay que operar a pacientes asintomáticos. Es una decisión por consenso, o sea, es algo preguntable. ¿Cuándo vamos a operar a un paciente asintomático de estenosis mitral? Pues cuando tenga una hipertensión pulmonar importante o cuando haya tenido un embolismo previo. Quizás quedaros con esta de hipertensión pulmonar importante, aunque esté asintomático hay que operarle, o hacerle valvuloplastia o valvulotomía. Insuficiencia mitral, la mayor parte de las veces por dilatación del anillo. En contraposición con la estenosis mitral, suelen cursar con más fatigabilidad, más cansancio, más que disnea. Siempre nos van a hablar de un soplo sistólico, irradiado a axila. Si hablan de tercer ruido, sabremos que está en insuficiencia cardíaca, que es muy importante. Y muy importante también, ¿cuándo vamos a operar un paciente asintomático? Cuando la fracción de eyección deje de ser normal. ¿De acuerdo? Deje de ser normal. Y una fracción normal es por encima del 65%. Justo cuando esté en 65%, vamos a operarlo aunque esté el paciente asintomático. ¿De acuerdo? Estenosis aórtica, la triada, angina, síncope y disnea. En los niños pueden cursar inicialmente con muerte súbita, por eso a los niños se suele hacer valvulotomía, aunque estén asintomáticos, ya lo veremos. Siempre nos van a hablar de un soplo sistólico que se irradia carótida. También muy importante, nos van a hablar de un pulso lento, un pulso anácroto. El diagnóstico lo vamos a hacer con ecocardiograma. Si tenemos alguna duda, también podemos hacer un cateterismo, pero con el ecos, tanto la estenosis mitral como la estenosis aórtica lo podemos diagnosticar perfectamente. La insuficiencia, ya veremos, la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral, muchas veces requeriremos el apoyo de una prueba objetiva como la ventriculografía en la insuficiencia mitral o la ortografía en la insuficiencia aórtica. ¿Cuándo vamos a operar a un paciente asintomático? Cuando empieza a hacer una disfunción ventricular. Cuando tengan disfunción ventricular ya definida, no es el 65%, que eso es normal. Cuando tenga una disfunción ventricular, una fracción de eyección del 45, del 50, disfunción ventricular ligera, a operarle. Y en niños, cuando tenga una estenosis aórtica con un gradiente importante, también le vamos a hacer una valvulotomía. No le pondremos una prótesis porque simplemente con dilatar la válvula está, lo que pasa es que esas comisuras no se han terminado de abrir y dilatándola con un balón nos evitaremos una prótesis que al niño se le va a quedar pequeña con el crecimiento. Niños con estenosis aórtica severa, a operar, aunque sea asintomática. Insuficiencia aórtica, disnea, suelen ser muy poco sintomáticas, suelen además cursar en el seno de otra cosa que le esté descompensando, una neumonía, porque suelen estar mucho tiempo bien compensadas. Siempre nos van a hablar de un pulso saltón y un soplo diastólico. ¿Cuándo vamos a operar? Cuando el ventrículo se esté dilatando mucho, a pesar de que contraiga normal, se esté dilatando mucho. O cuando tengan disfunción ventricular, como la estenosis aórtica, una disfunción ventricular ligera, un 50%. ¿De acuerdo? Con fracción de eyección, lo que se llama en eco normal, solo operaremos la insuficiencia mitral. Estenosis mitral, primer ruido, fuerte, soplo diastólico. Insuficiencia mitral, soplo sistólico, tercer ruido si es importante. Estenosis aórtica, soplo sistólico irradiado carótida, segundo ruido débil y el pulso ese lento. Insuficiencia aórtica, soplo diastólico y un pulso saltón. ¿De acuerdo? No hace falta irse a desdoblamientos invertidos y cosas raras, ¿de acuerdo? Que estamos en el último día. Insuficiencia mitral aguda. Aquí, acordaros cuando veíamos formas de insuficiencia cardíaca. Hay una forma de insuficiencia cardíaca también muy importante. Una, cuando es aguda o cuando es crónica. Cuando es crónica son pacientes pues que tienen edemas, porque le ha dado mucho tiempo para la adaptación. En la insuficiencia cardíaca aguda no hay tiempo para la adaptación y siempre cursan con edema agudo de pulmón. Y el ventrículo no es grande, porque no le ha dado tiempo a dilatarse. Etiología de la insuficiencia mitral aguda, una rotura de cuerdas tendinosas, de músculo papilar, sobrecarga aguda de volumen, edema agudo de pulmón. Tratamiento, vasodilatadores,
para intentar que la sangre vaya hacia adelante, no hacia atrás, y hablo de vasodilatadores potentes, inotrópicos, y sustitución valvular rápida, ¿de acuerdo? Insuficiencia mitral aguda. Prolapso mitral, etiología desconocida, se asocia a síndrome de Marfan. Anatomía patológica, una degeneración misomatosa de la válvula, hay más válvula que anillo, con lo cual prolapsa y no cierra bien. Generalmente mujeres jóvenes asintomáticas, con síntomas muy raros, palpitaciones, mareos, síncope. En la mayor parte de la gente tiene un curso benigno. A la exploración, clic más soplo. Un soplo de insuficiencia mitral, si ya dicen clic, ya no digamos. Un soplo de insuficiencia mitral, o clic más soplo, que mejora cuando aumenta el volumen ventricular, prolapso mitral. ¿De acuerdo? Hay dos soplos o dos cardiopatías que mejoran cuanto más es el volumen ventricular. La miocardiopatía hipertrófica y el prolapso mitral. Cuando mejoran aumentando el volumen ventricular, prolapso o miocardiopatía hipertrófica. En el electrocardiograma, pocas cosas, cambio inespecífico. En el eco da el diagnóstico, ves la válvula que cierra mal, que cierra por encima, que hay más válvula que anillo. Las complicaciones del prolapso mitral, evolución e insuficiencia mitral severa porque se rompe una de esas cuerdas, ACV porque hacen en esa válvula redundante hacen agregados plaquetarios, endocarditis bacteriana, cuando hay que hacer profilaxis, cuando hay clic más soplo, cuando existe soplo, síncope de repetición, muerte súbita muy rara. El tratamiento, profilaxis de la endocarditis bacteriana, prolapso más insuficiencia mitral. Si existe dolor torácico, hacer que ese ventrículo contraiga menos bruscamente, beta bloqueante. Si existe insuficiencia mitral severa, intentar reparar esa válvula, recortar esa válvula. ACV es aspirina y si no es eficaz, también añadirle anticoagulante. Insuficiencia aórtica aguda, endocarditis bacteriana, disección aórtica, traumatismo, sobrecarga aguda de volumen, edema agudo de pulmón, ¿de acuerdo? Edema agudo de pulmón, ventrículo pequeñito. Faltan datos de insuficiencia crónica, cirugía inmediata. Capítulo 8, las válvulas. Podemos sustituir las prótesis mecánicas o biológicas, son sustituciones, o podemos repararla. Si está estrecha, podemos dilatarla, bien con balón o bien el cirujano con el dedo va abriendo esa comisura, si está estrecha. O si prolapsa, puede reparar y retraer ese velo que es redundante, puede cerrarlo. Valvulotomía mitral, se refiere a abrir una válvula estrecha. Indicaciones, válvulas bien conservadas, porque si no están bien conservadas, sobre todo si están calcificadas, cuando la abras se va a romper por cualquier sitio y no va a valer para nada. Es decir, vas a transformar, la vas a abrir, pero vas a generar una insuficiencia, porque no respetas la anatomía de la válvula. Sobre todo la calcificación. Contraindicaciones, insuficiencia mitral. De nada vale que la abras si uno de los problemas que tiene esa válvula es que ya no cierra. ¿De acuerdo? No va a cerrar mejor porque tú la abras. Trombos auriculares, te obliga a hacerla percutánea. ¿De acuerdo? Te obliga a no hacerla percutánea. Es una contraindicación. ¿Por qué? Porque si tú abres una válvula mitral y mejoras el flujo y existe un trombo, pues ese trombo va a salir y te va a hacer un embolismo. Es un procedimiento paliativo. ¿De acuerdo? La mayor parte, el 50% a los 10 años se vuelven a reestrechar. ¿Por qué? Porque esa válvula la has desgarrado y tiende a cicatrizar y va a cicatrizar intentando cerrarla otra vez. Reparar las válvulas, valvuloplastia se llama, en vez de valvulotomía, reparar la válvula cuando cierra mal y la intentas arreglar. Válvulas insuficientes sin gran deterioro estructural, los prolapsos, ¿de acuerdo? Evita las complicaciones de la prótesis. De elección en los prolapsos. Los prolapsos deberíamos de repararlos la mayor parte. Elección de la prótesis. Ya estamos hablando de sustituciones valvulares, porque las prótesis están degeneradas o no se pueden reparar. Prótesis biológica versus prótesis mecánica. Las prótesis mecánicas hay que anticoagularlas, las prótesis biológicas no. Las prótesis mecánicas duran toda la vida, pero las prótesis biológicas tienden a degenerarse. Por lo cual, principalmente a las prótesis biológicas el perfil trombogénico bajo, no precisan anticoagulación. Deberían indicarse cuando no se puede anticoagular, cuando existe insuficiencia hepática, cuando hay diátesis hemorrágica o pues, no puedes tener una adecuada anticoagulación, o pacientes con escaso nivel cultural que nunca van a entender la importancia de tener bien anticoagulada una prótesis. ¿De acuerdo? La duración, sin embargo, es limitada por degeneración, sobre todo en pacientes jóvenes que tienden a calcificar porque están en proceso todavía de dosificación. Insuficiencia renal crónica, que hacen calcificaciones ectópicas, te van a calcificar esa válvula. O un hiperparatiroidismo, que también tienden a calcificar material extraño al hueso, ¿no? Entonces tiene tendencia a degenerar las válvulas. O cuando
simplemente los pacientes tienen una esperanza de vida mayor de 10 o 15 años, habría que tomarse con precaución lo de ponerse una válvula biológica, porque a lo mejor en 10 años ha degenerado y ahora resulta que el paciente está vivo pero tiene una edad ya que no lo puedes operar y tiene una válvula degenerada. Le pones una válvula mitral a un paciente de 60 años y resulta que a los 70 está degenerada, lo tienes que volver a operar. ¿De acuerdo? Hoy en día, la prótesis biológica que más se utiliza es la aórtica en ancianos. Paciente de 80 años, perfectamente una biológica. ¿De acuerdo? Siempre que no tengas que anticoagular, porque si ese paciente anciano de 80 años resulta que también está en fibrilación auricular, porque ¿para qué le vas a poner una biológica si ya lo tienes que anticoagular? ¿De acuerdo? Las prótesis biológicas se deben proponer a pacientes ancianos o con contraindicaciones para anticoagular. Es una infección que produce vegetación. Era mortal si no se trataba, pero hoy en día con el tratamiento antibiótico la evolución ha mejorado mucho. ¿Cuál es la fisiopatología? Bien, focos sépticos, enterococos, streptoviridans, streptococos, neumococos, en válvulas que tienen un alto flujo, un flujo turbulento en su través. ¿Por qué? Porque ese flujo turbulento lo que hace es degenerar esa válvula, dañarla, es como una válvula que no va bien, pues se acaba, así, para que lo entendáis, como si estuviera, su borde ya no fuera liso, sino fuera un borde rugoso, con fibrina, con plaquetas, y entonces en esas situaciones un foco séptico, una bacteriemia transitoria puede anidar ahí y producirte una endocarditis. Eso es muy importante a la hora de la profilaxis. ¿Cuándo hay que hacer profilaxis? En pacientes que tengan flujos turbulentos en su interior. Cligmasópodo de prolapso, o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que tiene un flujo a alta velocidad de la válvula aórtica, o una estenosis aórtica, pero una comunicación interauricular, que el flujo es entre una aurícula y otra, que no hay mucho gradiente de presión, que no hay mucha velocidad, pues no hace falta anticoagular. Lo digo porque lo han preguntado varias veces. Criterios de Dukes para el diagnóstico de la endocarditis. Esto ya lo han preguntado 2 veces. Criterios mayores, es decir, muy específicos, aunque menos sensibles. Aislamiento del germen, hemocultivos positivos, criterio mayor. O signos de afectación en el eco, transtorácico, transesofágico. Pues si ves una masa, un acceso, una dehiscencia, y cuidado, un soplo de regurgitación, un nuevo soplo, no un cambio de tonalidad, no un soplo de estenosis. Imaginar a un paciente que tiene una fiebre, está con 40 de fiebre, tú lo auscultas y le vas a encontrar un soplo sistólico, simplemente porque tiene un estado hiperdinámico y la válvula aórtica suena el jet. Eso no es un criterio mayor. Ahora, si descubres un soplo de insuficiencia mitral o un soplo de insuficiencia aórtica, eso sí es un criterio mayor. El único dato físico, el único dato de la exploración física que es un criterio mayor, la auscultación de un nuevo soplo de regurgitación. Una insuficiencia aórtica o una insuficiencia mitral. Y luego ya criterios menores, pues a gusto. Son criterios muy sensibles pero poco específicos. El tener una lesión predisponente, el haber tenido una endocarditis previa, fiebre, fijaros la fiebre, embolias arteriales, afectación inmunológica, datos sugerentes o hemocultivos que no te cuadran bien, son criterios menores. Siempre preguntan los criterios mayores o cuál de estos no es un criterio mayor. Criterios mayores, eco o hemocultivo y la regurgitación del soplo. Tratamiento. Del tratamiento médico no vamos a hablar, hay un tratamiento empírico que es un poco como la profilaxis, es decir, el germen más probable, pues le doy un tratamiento para el germen más probable, luego un tratamiento basado en el antibiograma, que eso ya es verde con asa, pues si es sensible a penicilina, pues le pones penicilina. Pero el tratamiento quirúrgico sí creo que compete más a la asignatura de cardio. ¿Cuándo vamos a hacer un tratamiento quirúrgico de la válvula? Cuando exista un fracaso del tratamiento médico, sea previsible, endocarditis por hongos, bacteriemia a pesar de un tratamiento adecuado. Cuidado, también hay que hacerle un eco transesofágico a ver dónde está el problema, a ver si ha hecho un acceso. Insuficiencia cardíaca secundaria e insuficiencia valvular. No vas a solucionar su situación y además lo vas a tener que quitar y cuanto antes. La infección activa no es un inconveniente. Dehiscencia de la prótesis. Pues si es una prótesis que precozmente se infecta, pues lo vas a tener que sustituir. Acceso miocárdico, una gran verruga. Endocarditis sobre comunicaciones arteriovenosas también, ¿de acuerdo? Han preguntado lo de la bacteriemia por hongo, han preguntado lo de la dehiscencia, han preguntado lo del acceso y ya está. Nos queda la bacteriemia y el embolismo de repetición. La evolución, tras tratamiento adecuado, una mejoría evidente en pocos días. Si aparece fiebre,
lo primero que hay que sospechar es que hay algo que está complicándolo, que ha aparecido un acceso. Siempre nos van a preguntar si aparece fiebre o si la fiebre no se ha quitado y aparece un trastorno de la conducción o el paciente no va bien o hace embolia. Cuidado, hay que ver si tienen algún acceso. Eco transesofágico. Manifestaciones embólicas pueden ser tardías, pues son también muchos. Aparte de las manifestaciones embólicas, también hay afectación inmunológica. Daros cuenta que está en un foco infeccioso dentro del torrente circulatorio, haciendo inmunocomplejo, también puede producir glomerulonefritis. Las recaídas aparecen de 2 a 4 semanas tras suspender el tratamiento. Y un paciente que ha tenido endocarditis ya, de por sí, ya solo por eso tiene necesidad de profilaxis. Factores de mal pronóstico, una etiología no estreptocócica. La estreptocócica daba endocarditis aguda, mataba en menos de 2 semanas, desarrollo de insuficiencia cardíaca, la válvula aórtica, la edad avanzada, la prótesis, mala cosa, acceso miocardio del anillo ya son complicaciones, eco transesofágico. Pero hoy en día la curación es del 90%, pero un 10% sufrirán nuevas endocarditis, con lo cual hay que estar muy pendiente de la profilaxis. La profilaxis tiene el objetivo de disminuir la incidencia de endocarditis en pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son esos pacientes de alto riesgo? No hace falta estudiarse la lista de cardiopatía. Simplemente sabiendo que pacientes con flujos a alta velocidad por dentro de sus cámaras ya tienen endocarditis abacteriana, hay que tener cuidado cuando tenga una bacteriemia transitoria. En ese momento hay que dar el antibiótico preferido. ¿Y cuál será? Pues depende de la intervención. Habitualmente, bueno, lo que dijimos, lesiones cardíacas predisponentes, prótesis valvulares, episodios previos. Un 10% van a tener otras. Procedimientos van a ser manipulación bucodental y otorrino, que hay que sospechar un streptoviridis, hay que tratarlo. Técnica del tubo digestivo genitourinario, hay que sospechar un enterococo. Cirugía cardíaca no requieren una profilaxis aparte de la profilaxis quirúrgica, ¿de acuerdo? Intervenciones dentarias, amosis, que hay varios regímenes, pero habitualmente antes y después. Si hay alergia, eritro. Intervenciones genitourinarias gastrointestinales, cuidado, hay que cubrir al enterococo. El enterococo solo se cubre con ampigenta o amoxigenta, ¿de acuerdo? Pero hay que poner un aminoglucósido. Si es alérgico, vancomicina. No hay ningún gran positivo que sea resistente a vancomicina. Y cirugía cardíaca valvular se hace como todas las cirugías que no van a ser limpias del todo, pues cefazolina, el Quefol 2 gramos antes y después. Y si hay alergia, banco. Pero vamos, la que suelen preguntar es esta, la amosis o la ampigenta, ¿de acuerdo? Cuidado cuando sospechemos el enterococo, que es resistente a cefalosporina, ¿de acuerdo? Que nadie piense porque le doy la cefalosporina de no sé cuánta generación, que se lo carga todo, cuidado. Al enterococo no, ampigenta o amosigenta. De manera preferentemente al miocardio y no son valvulopatía, enfermedad coronaria, enfermedad pericárdica o alteración congénita. Son per se propias del miocardio. Luego sí, las hay que solo afectan al miocardio o que afectan al miocardio y al resto del organismo. Primaria si es exclusiva del músculo cardíaco, una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada puede afectar solo al miocardio y dejar el resto indemne, pero por ejemplo una enfermedad infiltrativa como una glucogenosis o como una amiloidosis, pues afecta no solo al corazón, entonces se denomina secundaria. Miocardiopatía dilatada, paradigma de disfunción sistólica, el ventrículo deja de contraer, dilatación masiva de los ventrículos con pérdida de la función sistólica y estasia sanguínea, porque el ventrículo se dilata mucho, hay que anticoagularlo, suelen tener mucha incidencia de embolia. Primaria, idiopática, familiar. Secundaria, miocarditis, cuidado cuando os digan virus ECU, virus Coxsackie, pensad en pericarditis, miocarditis, ¿de acuerdo? Son virus muy cardiotrópicos. Alteraciones metabólicas y deficiencias nutricionales de selenio en China. De calcio, acordados del calcio mediador de la contracción, de fósforo. Enfermedades neuromusculares, ataxia de Friedreich, que también da miocardiopatía hipertrófica. Secundaria, muy importante, el alcohol es la cosa más frecuente de cardiopatía dilatada secundaria, indistinguible de la miocardiopatía dilatada normal. Fármaco, la driamicina, la han preguntado 2 veces, antitumoral, la driamicina, mostaza nitrogenada. Miocardiopatía del periparto. Cuidado, alcohol, embarazo, déficit y taquicardias crónicas no controladas pueden ser reversibles y hay que buscarla. Cuando vemos a un paciente con insuficiencia cardíaca hay que buscar si está dentro puede haber alguno de estos desencadenantes. Restrictiva. La miocardiopatía restrictiva es el paradigma del fallo diastólico puro. O sea, se llena bien, pero el ventrículo se apelmaza, se hace poco elástico y falla. Y fallan ambos ventrículos. Por eso la clínica suele ser de fallo derecho. ¿De acuerdo? La más importante, la amiloidosis. La afectación cardíaca es la causa más frecuente de muerte.
Habitualmente se ve un aspecto moteado, que lo veis aquí en el eco. También la hemocromatosis o enfermedades por depósito de glucógeno, pero bueno, la amiloidosis es la que vemos más frecuentemente. La clínica es muy similar a pericarditis constrictiva. Si afecta a ambos ventrículos, lo que va a haber es fallo derecho. ¿Es posible encontrar un paciente de estos con edema agudo de pulmón? No, porque no va a haber mucha congestión pulmonar porque ya hay mucha congestión sistémica. ¿De acuerdo? Si el ventrículo derecho está fallando, no va a mandar mucha presión al ventrículo izquierdo ni al parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? Congestión sistémica, edema, distensión abdominal, hepatalgia. Suele ser más llamativa la clínica de insuficiencia cardíaca derecha. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con cirrosis. Lo vemos a un paciente delgadito, una tripa de ascitis, con edema. Dice, y bueno, esto será un paciente con una cirrosis, con un fallo hepático terminal. Además suelen tener enteropatía, pierde proteínas, con pocas proteínas. ¿Dónde está el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial está en tumbar a ese paciente y ver la presión venosa yugular. Si tiene presión venosa yugular alta, es que es el ventrículo derecho el que no puede aceptar esa sangre y también le está produciendo incluso cirrosis cardíaca. Si tiene la presión venosa baja, habrá que buscar un problema más hepático. Cuidado, que esta es una buena pregunta. Miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia desproporcionada del ventrículo izquierdo, que no se atribuye una causa secundaria, es decir, un paciente hipertenso no controlado que tiene una hipertrofia muy grande en el eco no es una miocardiopatía hipertrófica, es un paciente con miocardiopatía o cardiopatía hipertensiva con hipertrofia. Altera la función diastólica, lo han preguntado 100 veces. Lo que pasa fundamentalmente es que el ventrículo no se llena y además ese ventrículo tan grueso, cuando se contrae, obstruye el tracto de salida y simula una estenosis aórtica. A más volumen ventricular, menos obstrucción. Ya lo veremos cuando veamos el tratamiento. La etiología primaria habitualmente cada vez aparecen más mutaciones, así que estas dos, cadena pesada beta-lamiosina y la troponina cardíaca T, pues son dos más. Las más frecuentes, pero hay muchas. Secundaria, ataxia de Friedreich. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pues vamos a tratar todos sus problemas. ¿Qué problemas tienen? Tiene el problema de la disfunción diastólica, ese ventrículo no hay quien lo llene, porque hace falta hacer una presión. Tiene otro problema, que es la obstrucción al tracto de salida. Cuando se contrae enérgicamente, obstruye el tracto de salida y se queda la sangre que hace insuficiencia mitral. Lleva la sangre hacia la aurícula, porque no puede salir por la aorta. Ese es el segundo problema, la obstrucción al tracto de salida. Luego tiene otro problema, esa desorganización de las células miocárdicas hipertróficas le conlleva un riesgo arrítmico. Y otro cuarto problema, que ese flujo a gran velocidad por la válvula aórtica, porque pasa a gran velocidad, daña la válvula aórtica y puede producir endocarditis. ¿De acuerdo? 4 problemas, ninguna solución, porque no hay nada que le vaya bien. Pero en fin, se hace lo que se puede. Disfunción diastólica, pues más tiempo diastólico, frenadores del nodo AV. ¿Es bueno darle digoxina? No, porque no hay un fallo en la contractilidad, contraen de más. ¿De acuerdo? Frenadores del nodo AV, betabloqueantes, verapamil. Preservar la función auricular, porque está contribuyendo a llenar ese ventrículo hipertrófico. La obstrucción al tracto de salida, pues intentar que ese ventrículo no sea pequeño, es decir, no dar digoxina, intentar que se relaje lo más posible, betabloqueante, verapamil, diltiazem. Intentar reducir el tabique, ¿cómo lo podemos hacer? Infartos septales, decirle al cirujano que recorte ese tabique que está obstruyendo, o incluso ponerle un marcapasos, que un marcapasos lo que hace es que el septo sea lo último que contrae, con lo cual, al no contraer al principio, por lo menos te respeta el inicio de la sístole. Pero bueno, eso ya es... Bueno, cuando hay muchas soluciones, que ninguna es buena. Y el riesgo arrítmico. Aquí sí podemos hacer algo. Sujetos de riesgo bajo o intermedio, se puede dar amiodarona, que en algún estudio mejoró la supervivencia, pero sobre todo sujetos de alto riesgo, desfibrilador. Y eso sí que es una solución. El paciente hace una fibrilación ventricular, lo descarga y hasta la siguiente. ¿De acuerdo? Y no suelen ser muy frecuentes. Riesgo de endocarditis, jet de alta velocidad, profilaxis antibiótica. ¿Cuál es el pronóstico variable? La fase crítica en la juventud. ¿De acuerdo? Antes de los 30 años, por encima de 30 años son supervivientes. ¿De acuerdo? Son gente que no se ha muerto de joven. Como todo. Estabilización en la edad media de la vida. Luego se agrava, pues cuando esa aurícula ya se ha dilatado, ya no es capaz de contraer, pues cae en fibrilación auricular y el paciente lo nota, porque la aurícula ayudaba mucho. El aumento progresivo de la disfunción ventricular, incluso en algunos casos pasan a miocardiopatía dilatada y no mejoran precisamente. La muerte súbita, esto sí es muy importante, porque implica la necesidad o no de implantar un desfibrilador.
Factores de riesgo. El hecho de ser joven ya es un factor de riesgo. Si un paciente lo diagnosticas con 9 años, sabes que la muerte súbita va a ser su principal riesgo. Taquicardia ventricular en el Holter. Hipertrofias ventriculares desmesuradas. Síncope. Paciente de estos que hace síncope, te queda la duda de si esos síncopes no serán taquicardias ventriculares. ¿De acuerdo? Si además un joven, pues ya empieza a tener mucho más riesgo. Historia familiar de muerte súbita, muy, muy importante. Respuesta hipotensiva al ejercicio. Si cuando hace ejercicio se hipotensa, también es un marcador de muerte súbita. Pacientes con riesgo moderado o alto de muerte súbita son pacientes que hay que colocar un desfibrilador. Y es bastante desagradable a veces que consideres a alguien de bajo riesgo y se muera. ¿De acuerdo? Pero no, por ahora no se pueden colocar desfibriladores a todos. Y el desfibrilador no es tampoco un tratamiento exento de complicaciones. En fin, la miocardiopatía hipertrófica es de muy difícil manejo. Habitualmente, si os preguntan algo, será de la fisiopatología, porque sí que tiene una fisiopatología muy preguntable. Resumen, miocardiopatía dilatada como la insuficiencia cardíaca sistólica. La miocardiopatía hipertrófica como la insuficiencia cardíaca diastólica del hipertenso, con la característica que no tiene el hipertenso de lo de la muerte súbita y lo de la obstrucción del tracto de salida. Y la restrictiva, fibrosis, como la pericarditis constrictiva. Tumores primarios, benigno, el mixoma, el tumor primario más frecuente, a todas las edades, más frecuente en mujeres, algunos familiares y algunos con síndromes raros. Pediculados se insertan en la fosa oval, a la aurícula izquierda lo más frecuente. ¿Qué es lo que nos van a contar? Nos van a contar un rollo increíble sobre velocidad de sedimentación globular, fiebre, un cuadro raro, en fin, que nadie lo aceptaría, como así pasa, hasta que no descubren un dato que siempre dicen, que es, pues tiene un soplo que varía con la postura, y no son maniobras de aumentar o disminuir el volumen ventricular, o un primer ruido, un soplo diastólico, pero sobre todo el hallazgo ese, dentro de una pregunta que no hay por dónde cogerla, ¿sabes? Porque de pronto tiene embolismo y tiene también la velocidad alta y tiene fiebre y lleva 2 meses con eso, en fin, ya veréis. Similar a la estenosis mitral, el soplo ese diastólico y el plaf tumoral. El diagnóstico se hace con eco y el tratamiento la exéresis quirúrgica. Cuidado que pueden recidivar. De otros tumores, el radomioma asociado a niños, taquicardia ventricular en niños, pensar en un radomioma. Y ya está. Sarcoma, tumor primitivo maligno más frecuente. Afecta principalmente al corazón derecho y no van bien. Tumores metastáticos, los más frecuentes. ¿De acuerdo? La localización más frecuente, el pericardio. Los tipos, pues bueno, lo más frecuente en frecuencia global son la mama y el pulmón, y el melanoma tiene mucha incidencia de metástasis cardíaca, aunque lo que produce son metástasis generalizadas. La clínica, derrame pericárdico, taponamiento, bueno. Pericarditis aguda, la más frecuente, aquellos virus Coxsackie, el virus ECO, cuidado, el virus de la gripe, muchas veces produce pericarditis, pero básicamente el ECO y el Coxsackie. El diagnóstico, una clínica de dolor retroesternal en un paciente en el que no sospechas cardiopatía isquémica, que cambia con la postura, con los movimientos, el espiral. Es un dolor básicamente pleurítico. Al diagnóstico, bueno, puede ser cirroce pericárdico, el electrocardiograma sí te orienta que ese dolor pleurítico, que no sabes muy bien a qué achacarlo, puede ser una pericarditis. Y cursa como una onda de lesión subepicárdica, es decir, de esas que elevan el ST. Lo que pasa es que es muy generalizado. ¿De acuerdo? Muy generalizado, y además el paciente no tiene un infarto porque ya lo hemos descartado que tiene un infarto porque le hemos hecho un eco. ¿De acuerdo? Entonces un paciente que de pronto hace ascenso del ST, muchas derivaciones, luego en semana el ST, y hablo de semana y lo digo adrede porque los cambios no son como en el infarto, sino que son mucho más lentos. A lo mejor en días se aplana, luego aparecen test negativas y luego se normaliza. ¿De acuerdo? Sobre todo que es muy difuso. Si un paciente viene con dolor pericardítico y tiene ascenso del ST en 2, 3 y AVF, dice, ¿qué va a ser? ¿Una pericarditis solo de la cara inferior? Habrá que sospechar que puede ser un infarto, ¿no? El eco no vale para nada, solamente si crees que hay complicaciones. Derrame, laboratorio, aumento de reactante fase aguda, a veces hay aumento de CPK-MB, troponina, lo que queráis. Diagnóstico etiológico. Si quieres te pones a pedir serologías a 1000 virus, pero lo que hay que descartar siempre, para ser práctico, es 2 etiologías: la tuberculosis y las enfermedades autoinmunes.
Luego ya si se hacen muy recidivantes y eso, ya puedes ver, sobre todo si estás haciendo algún trabajo o algo, ver serologías virales, porque habitualmente no aclaran nada. En fin. Lo que hay que descartar es tuberculosis o un lupus, una esclerodermia. El tratamiento: reposo, aspirina o indometacina a dosis antiinflamatoria, y en teoría no deben utilizarse los corticoides salvo rebeldía al tratamiento y siempre que hayas descartado tuberculosis. Cuidado, la tuberculosis, para descartarla, bueno, puedes pinchar si hay líquido y ver si tiene, sobre todo primero una placa de tórax, ¿no? Y un mantus. Pero para diagnosticar que en el pericardio hay una tuberculosis, o sea, que la pericarditis o el derrame es tuberculoso, cuidado que el líquido te puede engañar, porque el diagnóstico se hace con un trocito de pericardio, viendo el tuberculoma. Se contraindican los anticoagulantes porque se puede producir un derrame hemático incontrolado y taponarte. Se informa al paciente de que pueden existir recurrencias. Esas recurrencias se van a tratar como la primera vez. Y en caso de que sean muy frecuentes, uno de los tratamientos que se puede ensayar es la colchicina. Acordaros de la gota. Pericarditis aguda con derrame, pues lo mismo, solo que hay derrame. ¿Qué datos característicos? Pues que aparece una gran cardiomegalia en la placa, que en el eco hay derrame, que el voltaje del electrocardiograma disminuye. ¿Por qué? Porque hay líquido interpuesto, la señal eléctrica ya no es tan intensa. En el electrocardiograma no suelen verse los cambios evolutivos, hay disminución de los voltajes, alternancia eléctrica. Cuidado, la alternancia eléctrica no es lo mismo que el pulso alternante. El pulso alternante es variación sistólica, latido a latido, estando ritmo, y pulso y alternancia eléctrica es que el eje del corazón va variando latido a latido. ¿Por qué? Porque está dentro de una bolsa y cada vez bota hacia un sitio. Cardiomegalia, aumento del tamaño de la silueta cardíaca. Ecocardiografía, el método de elección para ver el derrame. Tratamiento el mismo que la pericarditis seca, pero ya que hay derrame puedes pincharlo y ver si hay algo ahí específico, o cuando va evolucionando a taponamiento. Taponamiento cardíaco, la etiología, cualquier causa de derrame pericárdico. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Pues idiopática, neoplásica y la urémica. La urémica quizá menos, pero entre idiopática y neoplásica se llevan casi todos. Luego el intervencionismo coronario, si rompes una arteria y riega, si vierte al pericardio, pues ya tienes el lío. Traumatismo. Acúmulo de líquido en pericardio. Esto es muy importante. Se acumula el líquido en pericardio y comprima las cavidades cardíacas. O sea que es un equilibrio entre el líquido, la presión del líquido del pericardio y la presión dentro de las cámaras. Lo digo para el tratamiento. Depende del tiempo que tarde en acumularse, porque si el pericardio se va distendiendo, pues puede tener pues tanto líquido como la placa esta, pues había aquí una placa. Este puede tener 1,5 litros ahí, ¿sabes? Pero poquito a poquito, gotita a gotita, pues se ha ido distendiendo y no está taponando, porque no se ha puesto a presión. Sin embargo, a lo mejor rompes una coronaria en un intervencionismo y con 100 mililitros, pues ya está el paciente taponado. La presión intrapericárdica impide la relajación del ventrículo derecho, produce bajo gasto y ausencia de congestión pulmonar. No se produce congestión pulmonar porque lo que falla es el ventrículo derecho, entonces pues no va a haber edema agudo del pulmón, va a haber bajo gasto y irritación yugular. Los casos agudos, hipotensión y presión venosa alta y un corazón pequeño y quieto en la radioscopia, pues ya sabemos que tenemos un taponamiento cardíaco. Fijaros, como regla esta de última hora. Paciente con hipotensión y presión venosa yugular alta, si estamos fuera de un infarto agudo del miocardio será un taponamiento o un neumotoras a tensión. Si hay un accidente, pues puede ser también un neumotoras a tensión. El neumotoras a tensión ventilan ambas bases. No. Neumotoras a tensión, hay alguna base que no ventila porque está comprimiendo, está entrando aire, está comprimiendo todo, incluso al corazón, por eso tiene la misma clínica. Si ventila ambas bases, presión venosa yugular baja, presión venosa yugular alta e hipotensión, taponamiento pericárdico. En el seno del infarto, presión venosa alta, hipotensión, infarto de ventrículo derecho. Y en todas el tratamiento es meter líquido, ¿de acuerdo? Taquicardia, hipotensión, pulso paradójico, ruidos cardíacos apagados, seno X profundo, seno y lento, seno X profundo, seno y lento. El eco, cateterismo no hace falta. El tratamiento, tanto para el infarto de ventrículo derecho, tanto para el neumotoras a tensión, si quieres, aunque el neumotoras a tensión también hay que drenar, tanto para el taponamiento cardíaco, lo que hay que hacer es meter líquido, porque es un desequilibrio entre la presión del pericardio que está comprimiendo a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. ¿Cuál es la única manera que tienes tú de aumentar la presión dentro de la aurícula derecha y del ventrículo derecho? Metiendo líquido en un circuito cerrado. Metes líquido y haces lo que puedes hasta que drene, o bien hace una pericardiocentesis o una ventana pericárdica, y si es un neumotoras a tensión, pues
Eso tan peliculero de meter algo ahí para que drene. Vamos a hacerle un drenaje para que no haga válvula. ¿De acuerdo? Pericarditis constrictiva. Esto no es igual que el taponamiento cardíaco, porque en el taponamiento cardíaco lo que sucede es una restricción al llenado durante toda la diástole. La pericarditis constrictiva es una coraza que envuelve al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, pero al principio se llena bien, lo que hace es que no se distiende, es como si fuera un balón de cuero. Un balón de cuero lo llena, y bien, al principio lo llena incluso mejor que un balón de goma, pero cuando llega al final ya no hay más. Pues igual. La causa más frecuente hoy en día es idiopática, antes era la tuberculosis. Es una coraza pericárdica, es un fallo biventricular, y entonces al ser un fallo biventricular los datos son fundamentalmente derechos, como la miocardiopatía restrictiva. Es muy raro que tenga un edema agudo de pulmón, ascitis, edema, enteropatía pie de proteína, diagnóstico diferencial con cirrosis, ¿cómo lo vamos a hacer? Viendo la vena del cuello. A la ocultación, una taquicardia, tercer ruido, bueno. El diagnóstico diferencial, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con un TAC, viendo la coraza pericárdica. Hay 1000 patrones hemodinámicos, 1000 patrones de eco, pero lo fundamental es descubrir un pericardio calcificado, y para eso nada mejor que las técnicas de imagen. TAC, resonancia, ¿de acuerdo? Diagnóstico diferencial con la cirrosis. Tratamiento, pericardiectomía. Es muy arriesgado. Hostia. Esto sí que huele. Pericardiectomía. Te digo, hay que quitar ese pericardio, es una mortalidad del 7 al 10%, pero pueden mejorar mucho. Tumores pericárdicos, el primario, el más frecuente, el mesotelioma. Los secundarios son los más frecuentes, por continuidad, pulmón, mama, también linfomas, melanoma, el cuadro clínico habitual de los tumores malignos, un derrame insidioso que cursa hacia taponamiento. Muy importante, de anatomía lo que más preguntan es gestión coronaria. Coronaria izquierda, un tronco que sale del seno de Valsalva izquierdo, pequeñito, que se divide en descendente anterior, que va por el surco interventricular anterior, y arteria circunfleja, que camina por el borde izquierdo del corazón en el surco AV. La descendente anterior da ramas diagonales y ramas sextales, ramas del sexto y ramas diagonales. Y la CX da ramas marginales, obtusas marginales, porque el borde cardíaco izquierdo se denomina obtuso, borde obtuso. Arteria coronaria derecha, pues sale del seno de Valsalva derecho, camina por el surco AV y en el 80% de las veces da la interventricular posterior. Y por eso se llama arteria coronaria dominante, no porque sea más grande, que no es la más grande, no porque irrigue mayor territorio, que no irriga más territorio, sin embargo tiene la trampa esa. Si da la interventricular posterior, dice dominancia derecha. Y ahí está para que lo pregunten. ¿De acuerdo? Porque cae todo el mundo. La arteria coronaria dominante es la que da la interventricular posterior. El drenaje venoso, seno coronaria y venas de aurícula derecha. La aterosclerosis, la primera causa de muerte e incapacidad del mundo desarrollado. Es un proceso activo, con inflamación activa, con una etiología compleja y multifactorial, pero en la que todo el mundo está de acuerdo en que hay unos factores de riesgo que hay que conocer. ¿Qué factores de riesgo? Porque todo el mundo habla de factores de riesgo, pero los que están son los que son. Antecedentes familiares. ¿Cómo lo definimos? Incidencia prematura en familiares de primer grado, menos de 55 años en varones, menos de 65 en mujeres. Diabetes mellitus. Cuidado, no hay una evidencia con un control riguroso mejore la macroangiopatía. Aquí nos queda todavía mucho por hacer. Nivel de HDL bajo. Fijaros que está por delante de nivel de LDL alto. Hipercolesterolemia, aumento de la lipoproteína A, sexo masculino, ¿de acuerdo? Tabaco, hipertensión. Y luego ya otras que ya son menores. Estos son firmes, pruebas de causalidad firmes. Hiperhomocistinemia, posmenopausia, hiperfibrogenemia, inactividad física, obesidad, todo esto lo que vosotros queráis. Pero firmes estas. Lo digo porque lo van a preguntar y os van a mezclar. ¿Qué manifestaciones clínicas da? Síndromes coronarios estables, aquí inestables, y síndromes coronarios agudos, que está eso muy de moda, los síndromes coronarios agudos. La angina inestable, el infarto agudo de miocardio, se diferencia en que uno eleva enzimas y el otro no, eleva marcadores, y la muerte súbita, en que ya no hay manera de saber si eleva o no eleva enzimas porque se muere. Muerte súbita, también es un síndrome coronario agudo. Isquemia silente o asintomática, no sabemos muy bien qué hacer con ella, insuficiencia cardíaca, miocardiopatías dilatadas de origen isquémico o arritmias. Más frecuente de la cardiopatía isquémica. ¿Cuándo decimos que una estenosis es significativa? Pues bien, hay en el tronco más de un 40, más de un 50% según algunos. Veamos que en el tronco el dintel es más bajo, con un 50% de obstrucción en el tronco ya se dice que tiene una estenosis severa de tronco. Más de 70% en una coronaria
que no es el tronco, pues ya también se dice que es una lesión severa. Otras, hipertrofia ventricular izquierda, anemia severa, bajo gasto, todo eso pueden producir angina, a pesar de tener coronarias normales. Dolor torácico, opresivo, retroesternal, irradiado, suele durar menos de 20 minutos. Si dura más de 20 minutos vamos a pensar que ese sufrimiento es ya excesivo y va a originar muerte celular y va a elevar encima, y estamos hablando ya de infarto. Se desencadena con el esfuerzo y cede con el reposo o con nitroglicerina sublingual. La exploración suele ser bastante anodina, incluso el electro suele ser bastante anodino fuera de crisis. La angina estable, un síndrome coronario estable, aparece siempre en circunstancias parecidas. La típica persona que dice, bueno, pues es que yo cuando subo esta cuesta me paro aquí, veo este escaparate y luego ya sigo tirando. Y siempre aparece en circunstancias parecidas. Un curso crónico y la clase funcional pues se divide de 1 hasta 4. 1 no tiene angina en esfuerzo, 4 la tiene ya en reposo. Angina inestable indica un empeoramiento o una situación nueva. No es algo crónico, no es como ese paciente que lleva ya 5 años que dice que cuando él hace un esfuerzo pues se le pone el dolor en el pecho, que ya lo sabe. Sino ese mismo paciente descubre que por la noche se despierta a las 7 de la mañana porque tiene un dolor en el pecho, pues eso es un empeoramiento no esperado. ¿Y por qué puede empeorar un paciente que estaba estable o que ni siquiera tenía sintomatología? Pues lo más frecuente es que una placa, que incluso no fuera significativa, se trombose y genere una obstrucción nueva y brusca. Entonces, angina primaria. Cuando decimos primaria es que es algo que depende de la luz de la coronaria, se ha obstruido. Secundaria, pues ese paciente con angina estable resulta que esa noche ha estado sangrando porque tiene una úlcera y el primer esfuerzo de por la mañana le ha dado dolor en el pecho porque tiene una hemoglobina de 9 y ese paciente, a pesar de que tiene su misma obstrucción, tiene una causa secundaria de angina. O bien tiene fiebre, o tiene hipertiroidismo, o hace una crisis hipertensiva. Secundaria, cuidado porque esta diferencia es fundamental para el tratamiento. Imaginaros si a este paciente que vemos el trombo, pues le damos anticoagulación y estaremos haciendo bien. A este paciente que no tiene el trombo le damos anticoagulación y las melenas, ¿cómo se ponen? Por eso, cuando veas a un paciente siempre tienes que estar pensando qué es lo que ha pasado. Y luego está la posinfarto, un paciente que hace un infarto y no hace un infarto completo, queda un trombo y ese trombo está que si me cierro otra vez, que si no me cierro otra vez, y entonces hay un territorio de riesgo que hay que salvar. Clínicamente es un empeoramiento no esperado de una situación estable, un Angor de reposo, un Angor que se inicia, no había tenido nunca angina y el paciente tiene angina a mínimos esfuerzos, ¿de acuerdo? O tiene una angina progresiva, el paciente podía hacer mucho esfuerzo, pero ahora ha caído 2 puntos su clase funcional, ¿de acuerdo? Y luego hay una angina de reposo muy típica, que es el Angor variante de Prismetal, que es una causa rara de angina, un 5%, que son episodios recidivantes con espasmos intermitentes que producen ascenso del ST cuando tienen dolor, que suele ser más frecuente en pacientes ya que tienen muchos factores de riesgo de aterosclerosis, pero suelen ser en personas jóvenes y yo diría que muy fumadoras o que han dejado de fumar recientemente, ¿de acuerdo? Son pacientes que hacen episodios de isquemia severa. ¿Y por qué digo isquemia severa? Porque obstruye completamente el vaso durante el espasmo. ¿Y por qué sé que ocluye completamente el vaso? Porque está haciendo ascenso del ST. Si tú ocluyes un ascenso del ST es una arteria epicárdica, es decir, de las grandotas, obstruida en un 90% de las ocasiones, ¿de acuerdo? Casi siempre es una arteria obstruida. El diagnóstico, una historia típica, tiene un valor diagnóstico absoluto. El electrocardiograma, fuera de las crisis, es normal en un 50%. Los otros tienen datos de un infarto previo o datos de hipertrofia ventricular, pues, datos de factores de riesgo coronario. Durante las crisis, lo que podemos ver es descenso del ST. Descenso del ST. Ascenso del ST, ya estamos hablando, sobre todo si es persistente, de un síndrome coronario agudo con ascenso del ST. Ya veremos toda esa terminología, nos pararemos directamente en ella. Luego, después de las crisis, podemos ver que el paciente invierte ondas T o que se queda normal, ¿de acuerdo? Pero poco el electro. Del electro sabemos que si el paciente con dolor hace descenso del ST es un paciente que tiene peor pronóstico. Es un dato que da severidad, ¿de acuerdo? La ergometría, la prueba más utilizada en el diagnóstico con la coronariografía. La ergometría la podemos utilizar de 2 maneras. Uno, un paciente que nos cuenta dolores, pero no te queda del todo claro y dices, bueno, este paciente, a ver, si me hace una ergometría negativa, digo que esos dolores no son. Entonces, ¿qué le exige? Que haga una ergometría sin tratamiento potente, que haga un 85% de la frecuencia cardíaca máxima calculada y que esa sea negativa. Entonces, podré despistar la cardiopatía isquémica. Si un paciente tiene ya cardiopatía isquémica, le pondré tratamiento y veré si esa prueba de esfuerzo es de buen
o mal pronóstico. Si es de mal pronóstico, le indicaré cateterismo. Si es de buen pronóstico, le ofreceré la posibilidad de revascularizadora o tratamiento médico, sabiendo que no me va a ofrecer grandes beneficios una frente a la otra. ¿De acuerdo? Pero aunque el protocolo sea el mismo y todo, la orientación es distinta. Si yo lo que quiero es descartar cardiopatía isquémica o si quiero ver el pronóstico de esa cardiopatía isquémica. Bueno, un protocolo de esfuerzo en fase que se interrumpe cuando tienen angina, disnea importante o hipertensión severa. Una prueba negativa concluyente es un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Sobre todo quedaros con este dato, el 85%. ¿Supera el 85%? Ergometría negativa y concluyente. ¿Te puedes equivocar? Sí, te puedes equivocar, pero poco. Clínicamente positiva, que tiene angina con el esfuerzo. Eléctricamente positiva, que desciende el ST 1 milímetro con el esfuerzo. Ecoisotópicamente positiva, que aparecen defectos de contracción con el esfuerzo o que hay zonas que no captan con el esfuerzo y sí con el reposo. ¿Qué es una ergometría de alto riesgo? Pues de perogrullo. Peor pronóstico cuanto menos tiempo de ejercicio libre de manifestaciones isquémicas. Si ese paciente no puede ni caminar 3 minutos, pues tiene mal pronóstico. Si son profundas, le cambia todo el electro. Si son generalizadas, si son persistentes, si le cae la frecuencia, la tensión arterial con el ejercicio. Conceptos muy fáciles de razonar, ¿no? La coronariografía es la prueba definitiva para valorar la gravedad. Las indicaciones: angina estable o inestable, resistentes al tratamiento médico o con pruebas de esfuerzo de alto riesgo, o pacientes con alto riesgo tras infarto porque tienen disfunción ventricular, o pacientes con dolor torácico totalmente desorientador que te los quieres quitar de encima y le quieres decir si realmente tiene las coronarias bien o no, porque si un paciente tiene dolores y tiene las coronarias bien, tiene un pronóstico excelente. Así que le pones el sello de coronarias normales y la próxima vez que vaya a urgencia, pues ya no formas el drama, ¿no? Dice, ya está aquí otra vez. Pues sabéis que tienes coronarias normales. Pacientes con posibilidad de angina sin enfermedad coronaria, estenosis, insuficiencia aórtica. Esta también es muy importante. Pacientes que se los va a operar del corazón. Mayores de 45 años varones o mujeres mayores de 55 años hay que hacerle un cateterismo porque si ya le vas a operar el corazón, pues lo revascularizas a la vez y asumes menos riesgo. Miocardiopatía dilatada en la que no se puede descartar un origen isquémico. También hay que hacerle un cateterismo, no sea que vaya a ser una enfermedad de 3 vasos, la revascularice y sea una causa reversible de insuficiencia cardíaca. Manejo de la angina, pues eso, identificación y tratamiento de los factores de riesgo, corrección de los factores agravantes, ver si es primaria o secundaria. Eso no se puede saber siempre, ¿no? Pero orientarte, que tenga la hemoglobina bien, que no esté muy hipertenso, ¿de acuerdo? El tratamiento anginoso se hace siempre igual. La cafeinitrina, los nitratos sublinguales, ¿de acuerdo? Sublinguales, intravenosos, intracoronarios, pero no el parche ni para la crisis, la nitroglicerina sublingual, ¿de acuerdo? Si es de Prismetal, también. Si es angina de decúbito por insuficiencia cardíaca, también. Dolor en el pecho, que te sugiera angina, nitratos sublinguales. Tratamientos de fondo, nitratos de acción prolongada, ¿qué es lo que hacen? Venodilatar, con lo cual disminuye el volumen de ventricular, disminuye la tensión de la pared, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la angina. No es tanto porque aumenten las colaterales ni nada de eso, ¿de acuerdo? Es mucho más por disminución del retorno venoso. Efectos secundarios, hipotensión, cefalea. Betabloqueantes disminuyen el consumo de oxígeno porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuyen la contracción y disminuyen el consumo de oxígeno. Contraindicaciones, estas sí las tenéis que saber, el EPOC. Una diabetes con mal control, y cuando digo mal control, que hacen con mucha frecuencia hipoglucemia. Cuidado, esos pacientes no van a saber reconocer bien las hipoglucemias y pueden tener complicaciones serias, ¿de acuerdo? Los diabéticos son pacientes que se benefician mucho de los betabloqueantes, pero hay que tener cuidado con ellos. Con los betabloqueantes y con los pacientes. Bloqueos AV de segundo y tercer grado. Claudicación intermitente, porque producen mayor tono espástico. Calcioantagonistas de dos tipos. Unos que afectan a la conducción AV, aquellos antagonistas del calcio, que frenan el nodo AV, verapamil y litiazem, y los pinos, de hidropiridina, nifedipino, nisoldipino. Mecanismos: son vasodilatadores arteriales y habitualmente se utilizan con vida media larga, porque si tú le pones un vasodilatador arterial, la compensación del corazón es que se pone a contraer a más frecuencia para intentar compensar la presión arterial y pueden producir más angina. Por eso se asocian con los betabloqueantes, o se puede utilizar como monoterapia para el tratamiento específico de la angina vasoespástica. Verapamil y diltiazem disminuye la frecuencia cardíaca, la contractilidad, aumenta el flujo. Bien, tiene
la vertiente, el verapamil y el diltiazem tiene 3 usos, así que me acuerdo. Para la hipertensión, son antihipertensivos. Para la insuficiencia cardíaca diastólica, disminuyen. Para el tratamiento de la conducción del nodo V, pues una fibrilación auricular que conduce rápido y no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene disfunción sistólica, le puedes dar verapamil, diltiazem, betabloqueante. Para frenar la fibrilación auricular, para cardiovertir las taquicardias paroxísticas supraventriculares, ¿de acuerdo? Tiene 2 efectos, uno de vasodilatador y frenar la respuesta ventricular, que vale muy bien para la hipertensión, y otro a nivel del nodo V, que es casi el que más se utiliza, que vale para tratar las taquicardias paroxísticas durante las crisis, otra vale para frenar la respuesta ventricular de la fibrilación auricular. Tratamiento de fondo de todos estos pacientes con aterosclerosis demostrada, aspirina, ¿de acuerdo? Angina estable. Diagnóstico clínico, además lo suelen contar muy bien. Si no lo cuentan bien, le hacen una ergometría sin tratamiento. Si te lo cuentan bien, le pones tratamiento y le hacen una ergometría. Un tratamiento de fondo, prevención secundaria, le informas sobre las crisis, le haces un eco, porque si tienen disfunción ventricular, pues ya es un dato de riesgo, ¿no? Pues a ver, un paciente que no ha tenido infarto y que te viene contando dolores en el pecho y ves que el ventrículo lo está acusando, es que tiene muchas probabilidades de ser enfermedad multivaso. También ergometría con tratamiento. Si hace prueba de esfuerzo de alto riesgo o si tiene disfunción ventricular, valorar coronariografía. ¿De acuerdo? Y este es así de sencillito. Y este se ve que es más complicado. Síndrome coronario agudo. Está la angina estable y luego están los síndromes coronarios agudos. Paciente que viene con un dolor en el pecho. Oiga, yo esto no lo he tenido en mi vida y lo he tenido, pero ahora es que es mucho más fuerte y no estoy haciendo ningún esfuerzo en el reposo. Lo primero, un electro en menos de 10 minutos. Veis aquí un simbolito, esto es que la he fusilado de la Sociedad Española de Cardiología, ¿sabes? Para que veas, traducción literal. O sea, que la ha cortado y la ha pegado. Electrocardiograma en menos de 10 minutos. Electrocardiograma con ascenso del ST persistente. Es decir, no es un prismetal, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a tirar 3 horas esperando a ver si desciende el ST, no sea que vaya a ser un prismetal, ¿no? Es un infarto. Y entonces lo que hay que hacer es intentar revascularizar esa arteria. ¿Por qué? Porque tiene ascenso del ST. Y eso sabemos que en el 90% es una arteria epicárdica obstruida por un coágulo. Tratamiento de reperfusión. Ya lo veremos en el infarto agudo del miocardio. No tiene elevación del ST. Bien. No hay una arteria epicárdica obstruida. Puede ser que esté a punto de obstruirse, pero no está obstruida. Entonces hay que pensar si es primaria o secundaria. Si el paciente no tiene otra explicación para que tenga una angina de pecho, pues vamos a pensar que hay un coágulo ahí a punto de obstruir el vaso. Y entonces intentaremos medidas encaminadas a disminuir la probabilidad de infarto. Angina estable, descartar una causa secundaria. Disminuir el riesgo de infarto, es decir, que no se termine de coagular esa arteria. Aspirina. Casos de alto riesgo, o todos ya, porque, bueno, esto es nuevo, pero ya en las guías está el clopidogrel, que es otro antiagregante, más potente que la aspirina, pero que se da con aspirina, también el clopidogrel, aspirina o clopidogrel o las dos, ¿de acuerdo? Anticoagulación, y si los pacientes son de alto riesgo, según las nuevas guías, en vez de darle clopidogrel, le damos anticuerpos antiplaquetarios, con lo cual, al final, el paciente lo toca y se deshace, ¿no? Porque lleva aspirina, clopidogrel, heparina, ¿no? Bien, ¿entendéis el concepto? Hay un trombo y hay que intentar que ese trombo no progrese. Pues aspirina, clopidogrel, heparina, y si el paciente tiene de alto riesgo, ¿qué es alto riesgo? Pues alto riesgo se denomina a que tengan descensos importantes del ST, o sea, muchas alteraciones electrocardiográficas, o que esté elevando enzimas, esté elevando la troponina que esté elevando enzimas, es decir, que esté haciendo un infarto sin Q. Esos pacientes se ha visto que cuanto más potente seas con la antiagregación y la anticoagulación, mejor para él. Y si el paciente no va bien, revascularizarle lo antes posible. Y bueno, el paciente está teniendo dolor en el pecho, hay que también darle fármacos para que sea capaz de tolerar en la medida de lo posible esa restricción al flujo que está haciendo ese coágulo. Terapia antianginosa combinada y en sospecha de vasoespasmo, evitar los betabloqueantes. En fin, lo que quiero que tengáis claro es síndrome coronario agudo con elevación del ST, fibrinolisis o angioplastia primaria.
Síndrome coronario agudo sin ascenso del ST, medidas encaminadas a evitar que ese trombo prolifere. Antiagregación potente, aspirina o clopidogrel, o las dos, heparina, y si el paciente pues tiene muchos datos de alto riesgo, en vez del clopidogrel le damos anti-2B3A. Esto lo preguntarán. ¿De acuerdo? Y además el que lo pregunte no sabrá que todavía no están los libros, pero como están todo el día con esto, pues dirán, seguro que esa gente lo sabe. Bien, es bastante sencillo, no ha cambiado mucho. Hay que tener los ingresados, sedados, determinación enzimática, las troponinas esa, porque si elevan troponina ya se sabe que es un dato de más alto riesgo, ¿no? Si el paciente permanece estable, puede hacer una ergometría con tratamiento, a las 48 horas ya es un plazo razonable. Si da de alto riesgo, también le hace un cateterismo, y si el paciente está inestable o sigue teniendo dolor a pesar de medicación, cateterismo. Y revascularización si precisa. El Angor de Prismetal, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Pacientes jóvenes, en reposo, habitualmente a primeras horas de la mañana, dolores intensos y que desaparecen en menos de media hora, ¿de acuerdo? Y coronarias normales o sin lesiones severas. Entonces, a ver si va a tener un vasoespasmo, ¿de acuerdo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, esto también hay que tenerlo claro. Si tú, un paciente, te viene con un síndrome coronario agudo, te viene con un dolor en el pecho, le haces un electro y tiene una elevación del ST, le das un spray de nitro y de pronto esa elevación del ST se normaliza, al paciente no le duele el pecho y le haces un cateterismo y ves que las coronarias son normales, pues ya le pones la etiqueta de Angor vasoespástico. Le pones tratamiento con antagonistas del calcio y muy bien. Si el paciente te viene con que se le ha quitado el dolor, con lo cual no podemos saber cómo estaba el electro con el dolor, pues hay que seguir la rutina habitual, ¿de acuerdo? Le haces una prueba de esfuerzo y bueno, la prueba de esfuerzo sale negativa y te quedas con las dudas porque es un paciente joven, a ver si vas a un vasoespasmo, le ves las coronarias normales, entonces te queda ya mucha la duda de a ver si vas a tener vasoespasmo este paciente. Entonces puedes hacer un test de provocación con ergonovina o con ergobasina. Le haces un test de ergobasina y ves el espasmo y ves el electro que hace un ascenso del ST, que se quita con nitro y ya lo diagnosticas, ¿de acuerdo? Esa es la actitud de si tienes un electro con dolor y ascenso del ST, lo siguiente que hay que hacer es unas coronarias normales, ver que las coronarias son normales y ya le etiquetas de angina vasoespástica. Si toda la sospecha clínica, pero no tienes un electro con dolor, tienes que provocarlo. Siempre sabiendo que las coronarias sean normales, o sea, hay que hacerle un cateterismo previo. En fin, lo que preguntan siempre es que el tratamiento son antagonistas del calcio, así que tampoco os enrolléis. Revascularización coronaria. Aspectos consensuados. Que el tratamiento puede ser médico o revascularizador y da igual si no tiene criterios de alto riesgo la ergometría. Que los 3 vasos sin disfunción ventricular pueden ser quirúrgicos o de angioplastia. Puedes hacer las dos cosas, pero que sepas que los diabéticos son pacientes preferentemente quirúrgicos porque tienen más riesgo de restenosis y van mejor, tienen menor mortalidad. Si existe disfunción ventricular, si es un tronco o si la afectación es muy severa y muy proximal, la DEAS proximal, el paciente es preferentemente quirúrgico. Dato de última hora, sí, para aprenderse de última hora, cuanto peor esté el paciente, mejor le va la cirugía. Si tiene disfunción ventricular, si es diabético, si es multivaso, si tiene el tronco, si... ¿No? Ya no queda nadie. Disfunción ventricular, tronco y 2 vasos y uno de ellos la DEA proximal, preferentemente quirúrgico. Los 3 vasos sin disfunción ventricular y diabético, también preferentemente quirúrgico. Cuanto peor el paciente, mejor le va la revascularización quirúrgica. La intervención coronaria percutánea, el 90% tiene un éxito angiográfico, la recurrencia es lo que llamamos la restenosis. ¿Qué es la restenosis? Es una vez que dilatas tú la arteria la dilatas con un balón y entonces tienes que romper a la arteria por dentro porque esa placa estaba ocupando un espacio, esa placa hay que romperla y expandirla. Entonces eso tiene que cicatrizar, igual que las valvuloplastias tienen que cicatrizar. Y entonces, por proceso dependiente de la cicatrización, la cicatriz, ¿hacia dónde va a crecer? Pues hacia la luz que has conseguido. Entonces, hoy en día la tasa de restenosis con stent, de restenosis clínica, anda sobre un 8 o un 10%. Es decir, de 100 pacientes que tratan, 8 o 10 vuelven con una recurrencia. ¿Esa recurrencia cuándo se va a producir? ¿A los 2 años de la angioplastia? No, se va a producir en los 6 primeros meses. Porque es cuando se produce la cicatrización. Eso es como si me dice, oiga, esta cicatriz, que es que me estás creciendo y me dice la herida hace 2 años. ¿A alguien le suena lógico? No, esa cicatriz, una vez que ha cicatrizado, se queda como estaba. Pues igual la cicatriz de la restenosis.
Una restenosis se produce en los 6 primeros meses. Fuera de los 6 primeros meses, lo más probable es que, si viene otra vez con clínica, es que haya aparecido una nueva lesión, no que se haya reestrechado en ese momento lo que hicimos. ¿De acuerdo? Cuidado con la restenosis, porque la restenosis ahora es tema muy interesante. Porque ahora se está intentando demostrar que con radioterapia intracoronaria, es decir, una fuente de radiación, o bien con stent que vayan cubiertos de sustancias antiproliferativas, hay aprobadas la rapamicina y el Taxol, el Paclitaxel. Esas dos sustancias lo que hacen es frenar la cicatrización, ¿de acuerdo? Entonces están disminuyendo mucho las tasas de restenosis. Eso no es tan importante como el concepto de qué es la restenosis. La restenosis es una cicatrización, como toda cicatrización es músculo liso, procedente de la arteria, que tiende a reestrecharse en un 10-15%, en un 8 un 10% actualmente, es la tasa de restenosis clínica que tenemos, tiende a reestrechar el vaso. Y es un proceso que se finaliza en los 6 meses tras angioplastia. ¿De acuerdo? El stent, hoy casi todo se hace con stent, es una malla metálica que va montada en el balón y que disminuye mucho la incidencia de disecciones porque encofras toda la zona que has dilatado. Bypass. Del bypass, lo más novedoso que hay es que hay que intentar revascularización arterial. La mamaria interna debe ir a la DEA, ¿de acuerdo? Porque mejora la supervivencia si pones mamaria en vez de safena, porque la mamaria no tiene aterosclerosis, no tiene restenosis, y la safena pues se tiende a ocluir, y el 50% están ocluidos a los 10 años, ¿de acuerdo? 90% de éxito clínico, la recidiva clínica en el 25% de los casos, y ni la angioplastia ni la cirugía reducen las tasas de reinfarto. ¿Por qué? Porque se te puede obstruir otra arteria que no esté pontada, o se te puede... Las placas que nosotros tratamos son placas estenóticas que vemos en la angiografía. Las placas que producen infarto muchas veces ni se ven en la angiografía, porque la mayor parte es coágulo. Angioplastia versus cirugía. La angioplastia es menos invasiva. El inconveniente es la restenosis, tiene menor estancia, mayor incidencia de revascularización incompleta. ¿De acuerdo? El principal inconveniente de la angioplastia es la restenosis. El mayor inconveniente de la cirugía es la degeneración de los bypasses a largo plazo. El pronóstico depende del estado funcional del ventrículo izquierdo, la localización y la extensión de la enfermedad coronaria, el número de vasos, si es proximal o distal, la descendente anterior, por eso a la descendente anterior tiene que ir la mamaria, por eso la descendente anterior proximal, si tiene más vasos, tiene que ser cirugía. La gravedad de isquemia en core inestable es peor que el Angor estable, y los cambios electrocardiográficos con dolor ya dijimos que aumentaba el riesgo. El infarto es una oclusión trombopicárdica, es lo que vimos, la angina inestable esa, si llega a ocluir todo el vaso, pues tenemos un infarto. Otras, un aumento persistente y agudo de las demandas de oxígeno por aterosclerosis severa. Es como una angina inestable que ha durado mucho tiempo y ha producido lisis, o sea, la diferencia entre angina inestable e infarto es la elevación enzimática, ¿de acuerdo? El diagnóstico, el síntoma, pues igual que una angina, pero más prolongado y quizá el dolor más intenso. Clasificación clínica al ingreso, el KILIP, la clasificación de Kimball. KILIP, cuando un paciente ingresa, paciente con infarto agudo de miocardio anterior, KILIP 1, pues que no tiene insuficiencia cardíaca. KILIP 2, insuficiencia cardíaca, ya tiene estertores en base y ya tiene placa de insuficiencia cardíaca. En KILIP 3, que ha venido en edema agudo de pulmón. KILIP 4, que ha venido en shock cardiogénico. Diagnóstico enzimático, troponinas. Las troponinas se elevan como a las 6 horas, ya son diagnósticas, y permanecen hasta 2 semanas, con lo cual tienen una ventana precoz que se extiende, con lo cual son más sensibles. Y además son muy específicas. Una elevación de troponinas, por mínima que sea, cataloga al paciente de infarto. Hay gente que no está de acuerdo, pero las guías clínicas dicen que un paciente que eleva enzima es un infarto. ¿De acuerdo? Síndromes coronarios agudos. Bien, tenemos aquí una placa que a veces no se ve en la angiografía, de pronto se agrega un coágulo. Luego aparece un trombo rojo, este coágulo es plaquetario, aparece un trombo rojo que ocluye todo el vaso, síndrome coronario agudo con ascenso del ST. Que no ocluye todo el vaso, síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Ocluye mucho el vaso y eleva enzima, lo llamamos infarto sin Q. Ocluye mucho el vaso y tiene angina pero no eleva enzima, lo llamamos angina inestable. ¿De acuerdo? Si ocluye todo el vaso y sigue su evolución y no se reperfunde, tenemos un infarto transmural. Y ahora ya sí hablamos de infarto con Q. El infarto con Q es un diagnóstico a posteriori, ya ha pasado todo.
¿de acuerdo? Lo que nosotros vemos es un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST. Si no ha sido transmural, probablemente no genere onda Q y sea un infarto subendocárdico. Infarto con onda Q, transmural, infarto sin onda Q, subendocárdico, muy similar a la angina inestable. El infarto sin onda Q no es más que una angina inestable que ha sido tan prolongada que ha elevado enzima, pero la fisiopatología es lo mismo, es igual, puede ser primaria o puede ser un aumento de las demandas, ¿de acuerdo? El infarto con onda Q sí tiene solo una etiología, que es una oclusión trombótica de una arteria. Un síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede ser una oclusión trombótica pero que no ha sido completa, o puede ser secundaria a un aumento de las demandas, ¿de acuerdo? Por eso, en el ascenso del ST hay que abrir esa arteria. Lesión subepicárdica, es decir, se ocluye una arteria, que es lo que vamos a ver, ondas T picudas y altas, infarto hiperagudo. ¿Qué daba ondas T picudas y altas también? La hiperpotasemia. Ascenso del ST, convexo hacia arriba, en derivaciones concordantes, descenso del ST en derivaciones especulares. Normalización del ST, si es precoz es un dato de reperfusión, si persiste es un dato de un aneurisma, cuidado que esto lo han preguntado. Y ondas T negativas, se empiezan a hacer las T negativas, horas de evolución, onda Q indica necrosis. Todo esto se ve en la pericarditis aguda, salvo las ondas Q de necrosis. Si ves ondas Q de necrosis es que te has equivocado, no era una pericarditis, ¿de acuerdo? Y ya no hay tiempo para volver atrás. ¿Qué es importante de la lesión subepicárdica? Bueno, que localizar esta lesión subepicárdica, ese ascenso del ST, te dice que el 90% está en una arteria ocluida, que hay que reperfundirla. Y otra cosa muy importante, que localiza el dolor, localiza cuál es la lesión, ¿de acuerdo? El descenso del ST no localiza. Si el ascenso del ST se produce en V1, V2, será un infarto septal, V3, V4 anterior, 1 a VL, V5, V6 lateral, un inferior, 2, 3 y VF. Posterior, bueno, este es más difícil, R mayor que S en V1, V2 asociado al inferior. Infarto de ventrículo derecho, V3R, V4R. Es decir, el ascenso del ST, la T negativa y la onda Q localiza qué arteria es la responsable. Eso es muy interesante cuando vas a hacer una angioplastia primaria, sabes a qué arteria tienes que ir. Y si hay varias con obstrucciones, sabes cuál es la que le está provocando en ese momento el infarto. La corriente de lesión subendocárdica, un descenso del ST por abundante circulación colateral, porque es una lesión suboclusiva. Es lo típico que vimos de la angina inestable, solo que eleva enzima y ya lo llamamos infarto sin Q. Y luego hay infartos que no dan localización en el electro, que son sobre todo en territorio de la CX. Entonces, el espectro de los síndromes coronarios agudos, una molestia de tipo isquémico con elevación del ST, si no reperfunde va a acabar con una onda Q, porque es una lesión transmural, y sin elevación del ST depende de si eleva o no eleva enzima, o la troponina, y se denomina angina inestable o infarto sin onda Q, dependiendo de si eleva marcadores miocárdicos en suero. La extensión del infarto, pues depende de las cifras. Cifras altas de enzima, área bajo la curva alta, infartos grandes, o si coge muchas derivaciones en electro, infarto grande. Eco y ventriculografía, pues si queda mucha disfunción ventricular, pues infarto grande. Características del infarto según la localización. Infartos posterior-inferiores, obstrucción de la CED o de la CX, la mayor parte de la CD, ¿de acuerdo? Porque el 80% de la arteria coronaria dominante da la interventricular posterior. Cuidado, son infartos más pequeños que los infartos anteriores, pero tienen su riesgo. ¿Por qué? Pues puede producir bloqueos nodales, isquemia en el nodo V, ya vimos que se irrigaba por una sola arteria, menor territorio en riesgo, pero también puede causar infarto de ventrículo derecho, ¿de acuerdo? El infarto de ventrículo derecho se asocia al infarto inferior. O también puede tener complicaciones mecánicas, menos que los infartos anteriores, pero también. ¿Por qué? Porque el músculo papilar se irriga por una sola arteria. Si se cierra sola esa arteria y todo el riego venía de esa arteria, pues te puede producir un infarto. Y esta zona la irriga con más frecuencia la coronaria derecha. Los infartos anteriores, por norma general, tienen peor pronóstico. Bloqueos AV, infraisiano. Cuando te produce un bloqueo AV, un infarto anterior, atentos que el infarto es gigantesco. Infarto extenso, mayor número de complicaciones mecánicas, arritmias ventriculares tardías, más mortalidad. El infarto de ventrículo derecho, lo preguntan mucho, obstrucción de la coronaria derecha proximal, antes de que salgan las agudas marginales, que son las que dan al ventrículo derecho. Se asocia al infarto inferior, ¿de acuerdo? Ascenso del ST en V3R, V4R, y además en 2, 3 y AVF, 2, 3 y AVF, V3R y V4R. Cuidado, no dan edema agudo de pulmón, porque el que falla es el ventrículo derecho. Entonces no es lógico que tenga edema agudo de pulmón, lo que tendrá es congestión sistémica. En el seno de un paciente con dolor torácico, infarto, hipotensión, presión venosa yugular alta, infarto de ventrículo derecho. Tratamiento, meter líquidos y reperfundir a ese paciente. ¿De acuerdo?
Hipotensión más ingurgitación yugular en infarto, infarto de ventrículo derecho. Hipotensión y presión venosa yugular en navajazo en la región anterior del tórax. Taponamiento pericárdico. ¿De acuerdo? Traumatismo torácico, puede ser taponamiento pericárdico o neumotoras a tensión. Ocultas ambas bases ventilan, será un taponamiento. Descubres que un pulmón entero no está ventilando y que además tiene una herida ahí, pues será un neumotoras a tensión. Tratamiento del infarto no complicado. La fase inicial, monitorizar al paciente. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un paciente que ingresa en urgencia, estás viendo un superviviente. ¿De acuerdo? Porque la mayor parte no, el 50% no llega, se queda en casa frito. ¿De acuerdo? Entonces estás viendo eso que parece así tan simple. Yo hago intervencionismo coronario. Pues cuando una arteria se me ocluye o se me diseca, me pongo nervioso porque no sé cómo lo va a tolerar. No sé si me va a poner a hacer fibrilación ventricular, porque cuando llega un paciente a urgencia y dice, ¿cuánto tiempo lleva con el dolor? Pues llevo 1 hora. En 1 hora no ha hecho fibrilación ventricular, lo ha ido tolerando. O sea, tenemos aquí a un superviviente de un infarto agudo de miocardio. Cuando yo ocluyo una arteria, pues me pongo en el minuto cero, no sé lo que va a pasar. Por eso, lo principal en un paciente con un infarto agudo de miocardio es monitorizar al paciente y tener un desfibrilador a mano, calmar el dolor y limitar el tamaño del infarto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos hablando del síndrome coronario agudo con ascenso del ST. Monitorización y acceso venoso, morfina, nitroglicerina sublingual. Si se hipotensa mucho con la nitroglicerina, ¿qué voy a sospechar? Un infarto de ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque estoy cayendo en la precarga y el ventrículo derecho no contrae. Todo lo que va al pulmón va vía la presión venosa. Si yo le caigo la presión venosa, pues el paciente se me hipotensa. Reposo absoluto. Bien, paciente con dolor torácico isquémico, electro en menos de 10 minutos, elevación del ST o bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo. Ya sabéis que en bloqueo de rama izquierda no se va a ver el ascenso del ST, con lo cual hay que manejarlo como si lo tuviera. Determinar la estrategia más rápida de reperfusión. Si yo le puedo hacer trombolisis en menos de media hora o angioplastia en menos de 60 minutos, eso es lo que debería hacer. Reperfusión. Intenta evitar la extensión del infarto y mejorar el pronóstico. Aspirina, precoz, cuanto antes. Eso es lo primero. En el centro de salud, una aspirina. Solo con eso disminuimos la mortalidad del 20%. Tratamiento trombolítico. Streptokinasa o RTPA más heparina. Intenta repermeabilizar la arteria. Mejor cuanto más precoz. ¿De acuerdo? Cada minuto que salves será más eficaz y cuando sea eficaz conseguirás salvar más miocardio. Los minutos cuentan. Indicaciones, síndrome coronario agudo con ascenso persistente del ST o bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo. En las 6 primeras horas. Se aguanta un poquito más si el infarto es extenso, ¿de acuerdo? Pero si lo das 14 horas después del inicio del dolor, ya ahí eso está como un zapato. Que ahí no vas a conseguir nada. Contraindicaciones, ACV previo, cualquier cosa que creas que te va a hacer un sangrado cerebral, ¿de acuerdo? No hace falta, si el paciente viene con unas tensiones de 200, 110 y un hipertenso crónico, dice, a ver si va a tener un aneurismita allí y se me va a poner a sangrar justo cuando le dé la fibrinolisis. O si descubres que el paciente tiene sangrado y está en tratamiento con una úlcera activa o tiene retinopatía proliferativa con sangrado y lo vas a dejar ciego, pues entonces lo que tienes que hacer es intentar hacer angioplastia primaria y si no tienes angioplastia primaria, pues tendrás que decir, bueno, con semejante infarto da igual que le dé un ACV o que no, si no va a salir, no va a salir, ¿sabes? En fin, que no porque tengas una contraindicación, todas las contraindicaciones son relativas cuando hablamos de un infarto anterolateral extenso. Si ese paciente se va a quedar con ese infarto anterolateral, pues da igual lo que pase. O sea, hay que intentar ponerle fibrinolisis. Se reserva a pacientes en los que se contraindica la trombolisis, pacientes de alto riesgo, infartos extensos, reinfartos, pacientes ancianos con más riesgo de sangrado o pacientes en shock cardiogénico. Datos de reperfusión, desaparece el dolor, desaparece el ST, aparece el ritmo de reperfusión y todos nos ponemos muy contentos. No reperfunde, hay que intentar abrirlo con angioplastia. Betabloqueante, de manera sistemática en el infarto agudo y mantenerlo de manera indefinida salvo que existan contraindicaciones. Lidocaína, tratamiento de TV y post-FV. Complicaciones precoces, muerte súbita, primera hora tras los síntomas, el 50% en la primera hora, y es excepcional tras 48 horas de infarto no complicado. Por eso se lo saca de la unidad coronaria. La fibrilación ventricular secundaria es derivada de una mala tolerancia hemodinámica al infarto porque tienen disfunción ventricular y hagas lo que hagas va a ir mal, porque tienen disfunción ventricular.
Bloqueos AV, el infarto inferior, un bloqueo AV nodal, cede con atropina, tiene buen pronóstico. Infartos anteriores que te producen bloqueo AV, mala cosa, aunque le pongas un marcapasos van a ir mal porque lo que te está diciendo es que el infarto es muy extenso. Arritmia, cuidado con la taquicardia supraventricular, pacientes que están en 110, 115 latidos por minuto, cuidado, esos pacientes están en insuficiencia cardíaca y ya darán la cara. Bradicardia sinusal, un mecanismo vagal. Cuando un paciente se pone con bradicardia sinusal y lo quieres levantar de frecuencia rápido, atropina, ¿de acuerdo? Atropina. Insuficiencia cardíaca, infartos extensos, hay que intentar revascularizarlo. Shock cardiogénico, infartos masivos. Cuidado, salvo el infarto de ventrículo derecho que te puede meter en shock cardiogénico, ¿de acuerdo? Y el tratamiento es líquido. Ante gastos cardíacos bajos, con presiones de llenado de aurícula baja, el tratamiento siempre es líquido. Siempre que han preguntado preguntas de Swan-Ganz, siempre era meter líquido. Siempre eran pacientes que tenían infarto de ventrículo derecho, tenían presiones capilares pulmonares bajas y gasto cardíaco bajo. Entonces hay que conseguir una presión capilar, una presión de aurícula para que llene ese ventrículo. Siempre el tratamiento era líquido. Gasto cardíaco bajo y presiones de llenado bajas, líquido. Había 4 preguntas, siempre eran infarto de ventrículo derecho. Infarto inferior y gasto cardíaco bajo y una presión de aurícula izquierda, una presión capilar pulmonar bajita, hay que meter líquido. Aunque tenga ingurgitación yugular, hay que meter el máximo de líquido. Insuficiencia mitral y rotura del septo interventricular. Un paciente que iba bien y de pronto hace un soplo sistólico. El diagnóstico diferencial con un eco. Puede ser una CIV o una insuficiencia mitral. Rotura cardíaca. ¿Cómo cursa? Con taponamiento cardíaco y muerte. ¿De acuerdo? En algún caso es subaguda y pasa algo de líquido, el paciente se hipotensa, pero se vuelve a remontar. Un paciente con un infarto agudo de miocardio que está en la unidad coronaria y te hace una hipotensión, hay que hacerle un eco. Si ves el derrame pericárdico hay que mandarlo rápido a cirugía, porque ese paciente puede estar haciendo una rotura y morirse, claro. Pericarditis, la primera semana un 5 o 10% de los infartos, extensión del infarto y reinfarto, infartos anteriores que no bajan las cifras de enzimas, que el paciente cada vez va peor, hay que intentar revascularizarlo. Angina, en el primer mes por infarto se denomina inestable por definición. Cateterismo, hay que salvar el miocardio viable en riesgo. Arritmias, taquicardias ventriculares tardías, ¿de acuerdo? Relacionadas con la cicatriz del infarto, sobre todo asociado a disfunción ventricular, ¿de acuerdo? La única manera de proteger a ese paciente es con un desfibrilador automático. Lo que no se puede hacer es dar fármacos antiarrítmicos porque empeoran la supervivencia. Bien, anomalía de contracción ventricular, los IECA frenan el remodelado, anomalías segmentarias, aneurismas ventriculares, ¿cómo vamos a diagnosticar los pacientes que no van bien y pacientes que tienen ascenso del ST persistente? Valoración pronóstica de un paciente con infarto agudo de miocardio, una disfunción ventricular. El principal factor pronóstico posinfarto. Isquemia persistente, también factor pronóstico, insuficiencia cardíaca como disfunción ventricular, también un factor pronóstico y presencia de arritmia, ¿de acuerdo? Así se hace la evaluación pronóstica. Infarto no complicado, ¿qué es lo que hacemos con él? Pues le hacemos lo primero un eco para ver cómo es la función ventricular al alta, ¿de acuerdo? Si tienen disfunción ventricular, aunque sea asintomática, hay que poner IECAS. Detección de isquemia en la primera semana. Valoración de la capacidad funcional y si tiene isquemia importante hay que revascularizarlo. Si tienen disfunción ventricular también hay que intentar revascularizarlo. Y si tienen disfunción ventricular se le hace un holte. Si tienen taquicardias ventriculares monomórficas no sostenidas se hace el estudio electrofisiológico para ver qué susceptibilidad tienen a hacer arritmia. Los pacientes con disfunción ventricular habría que ver, por lo menos estratificar su riesgo arrítmico. Prevención secundaria, aspirina, anticoagulación, ¿de acuerdo? En pacientes que hayan quedado con un gran infarto, con mucho territorio aquinético, igual que la miocardiopatía dilatada, o si tiene un trombo en eco. Metabloqueantes de manera indefinida, salvo contraindicaciones o pacientes con excelente pronóstico. Los IECA, disfunción ventricular aunque sea sintomática. Estatina, objetivo, un LDL por debajo. 140-90. Hemorragia y exudados en fondo de ojo, habitualmente con tensiones elevadas, pero lo define la hemorragia y exudado de ojo. Se divide en 3 fases que van de 10 en 10 la sistólica, 140 a 160, 160 a 180, más de 180 y, o sea, no, 20 la sistólica y 10 la diastólica, eso. 140 a 160, 90 a 100, 160 a 180, 100 110, más de 180, más de 110, es fase 3 y hay que empezar con 2 fármacos, ¿de acuerdo? Según el daño orgánico, sin daño orgánico moderado o ya severo, ¿de acuerdo? Fallo ventricular, angina. La etiología, hipertensión sistólica, cuidado la hipertensión sistólica aislada en pacientes ancianos, muy frecuentes, elevación solo de la cifra de tensión sistólica, ¿de acuerdo?
muy mala adaptabilidad vascular porque es rigidez del lecho arterial. Cuidado con la hipotensión ortostática. Alta prevalencia y las cifras sistólicas son las que marcan el pronóstico. Hay que tratarlos aunque sea muy común, ¿de acuerdo? Hipertensión esencial. El 95% de los hipertensos que vamos a ver son esenciales, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que no hay que volverse loco buscando etiologías raras, ¿de acuerdo? Porque el 95% pues no vamos a saber por qué. Causa secundaria, cuidado que esto es nido de pregunta. La causa más frecuente de hipertensión secundaria es la renal, enfermedad parenquimatosa o estenosis vasculares. ¿Cuándo hay que sospecharla? Aparición brusca, mal control, progresivo, respuesta llamativa y ECA. Cuidado con la coartación de aorta. Paciente hipertenso hay que palparle los pulsos femorales. ¿Por qué? Porque puede tener una coartación de aorta. Parateitis nodosa. Endocrina, la causa más frecuente, anticonceptivos orales. La causa más frecuente, hipertensión endocrina, pero también hiperfunción córtico-suprarrenal, hiperaldosteronismo primario, cifras bajas de potasio en sangre. Cushing, hiperplasia adrenal congénita, hiperhipotiroidismo, hiperparatiroidismo, feocromocitoma, ¿de acuerdo? Endocrina, acromegalia. Estudio del paciente hipertenso. Primero, confirmar el diagnóstico en 2 o 3 más tomas tranquilamente, descartar la toma de fármacos. Esto lo van a preguntar algún día. Todos esos fármacos para el constipado, todas llevan algún descongestionante y esos descongestionantes suelen ser vasoconstrictores. Cuidado, porque eso es de lo que más hay que descartar, ¿verdad? Descartar la bata blanca, que se la tomen en la farmacia o en su casa. Y un estudio de rutina simple. Un hemograma, glucosa, iones, creatinina para que no haya ver fallo renal, ácido úrico porque los diuréticos es uno de los tratamientos, colesterol, triglicéridos, un elemental de orina. Algo sencillito, ¿de acuerdo? Cuando aparezca allí una prueba, un eco, un cardiograma, bueno, así para empezar, no. O una pielografía, digamos, o un TAC para ver una prueba de provocación, nada. El estudio inicial tiene que ser pruebas que no se salgan de madre, ¿de acuerdo? Cuando algo se os salga de la vista, esa es la que electrocardiograma y placa de tórax. La hipertensión primaria y secundaria. ¿Qué sugiere una hipertensión primaria? Pues un comienzo gradual. Una persona entre 35 y 50 años, con antecedentes familiares, factores de riesgo, obeso. A la exploración, la presión diastólica suele aumentar al tomar la bipedestación. ¿Cuándo creemos que es secundaria? Pues un empeoramiento brusco de una hipertensión que ya era conocida, o que debuta a edades muy tempranas o muy tardías de la vida, que sea en un inicio brusco, o en fase 3 ya, o mala respuesta al tratamiento. ¿De acuerdo? O en estadio 3, fijaros, un paciente te viene a la consulta y tiene, no, usted es hipertenso, no, yo me la he tomado, no, y ahora tiene 210, 140. O la bata tuya es blanca, 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 blanca. Edad de inicio, menor de 18, más de 55 años, en la exploración, bueno, suele disminuir al coger la bipedestación. Pero cuidado, estas son preguntas sencilla y preguntable. Hipertensión lábil paroxística con cefaleas intensas, feocromocitoma. Ausencia de pulsos femorales, coartación de aorta. Masa abdominal, riñón poliquístico. Soplos abdominales, hipertensión vasculorenal. Obesidad truncal, estrías, Cushing. Hipopotasemia no provocada, hipoaldosteronismo primario. Creatinina elevada y analítica de orina normal, enfermedad del parénquima renal. Hipercalcemia no provocada con fármacos, hiperparatiroidismo. Afectación de órganos diana, pues un paciente con hipertenso mal controlado hay que ver con un eco si tiene hipertrofia ventricular, que es la causa más frecuente de muerte en estos pacientes. Hipertrofia ventriculares, cuidado, estos no son miocardiopatías hipertróficas. En esto hemos conseguido poco con el control de la tensión arterial, pero en esto sí. Hoy en día se ven muchas menos hemorragias. Hay 2 maneras. Una, por progresión de aterosclerosis, infartos embólicos procedentes de la carótida, o pacientes que con una hipertrofia ventricular, más aurícula, FA, coágulo, émbolo, ACV, embólico. El ACV embólico no es muy específico de la hipertensión arterial, pero el ACV hemorrágico de las arterias perforantes sí es muy específico. Fondo de ojo, glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿de acuerdo? Tratamiento, suprimir el estrés, un tratamiento dietético, pérdida de peso, restricción ligera. Bien, y esto es lo más importante. Restricción ligera de sal, tampoco hace falta ser exagerado. Selección inicial del fármaco. Y esto cada vez está, aunque las casas comerciales de los fármacos nuevos y modernos quieran indicar lo bueno que son sus fármacos, todavía cada vez salen artículos de que los betabloqueantes y los diuréticos son fármacos fantásticos, sobre todo los diuréticos, ¿de acuerdo? Para el control de la tensión arterial, sin más. ¿De acuerdo? En una hipertensión no complicada, pues bueno.
Hipertensión con indicaciones específicas, pues si tiene insuficiencia cardíaca, IECA, diurético, betabloqueante, ¿de acuerdo? Pero los IECA sobre todo, proteinuria en diabetes mellitus, IECA, posinfarto, betabloqueantes, IECAS, ¿de acuerdo? Sobre todo si tienen disfunción ventricular, si no tienen disfunción ventricular, betabloqueante, hipertensión sistólica del anciano, diurético, antagonista del calcio, insuficiencia renal, pues si te permite ponerle IECAS, IECA, pero también uno de los fármacos que más utilizan los nefrólogos son los antagonistas del calcio, ¿de acuerdo? Lo que no utilizan son los diuréticos, ¿de acuerdo? Que venía en un simulacro, que alguien me lo ha dicho. En un simulacro venía que la insuficiencia renal del tratamiento de los diuréticos, pues no sé. Si las tiacidas no hacen efecto en pacientes con insuficiencia renal. Bueno. Angina, betabloqueante, antagonista del calcio. Un hipertenso en fibrilación auricular, pues sería una buena idea darle betabloqueante, antagonista del calcio, del tipo de verapamil, diltiazem. Iniciamos con dosis baja, salvo que los pacientes vengan con hipertensión en fase 3, entonces vamos ya desde el principio con 2 fármacos. A dosis baja, fármacos de larga duración, valoramos combinaciones a dosis baja. Si el fármaco tiene una respuesta parcial y es bien tolerado, pues subimos la dosis. Si el fármaco no tiene ningún efecto, pues cambiamos de fármaco, salvo que haya alguna indicación específica, ¿de acuerdo? El hipertenso y sus circunstancias. Bien. Diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 con proteinuria, IECA, insuficiencia cardíaca, IECA, diuréticos, hipertensión sistólica aislada en ancianos, diuréticos son los preferidos, y esto cada vez está más demostrado. Los antagonistas del calcio, del tipo de hidropiridina, infarto de miocardio, betabloqueantes, IECA, angina, betabloqueantes, antagonistas del calcio, taquicardia FA, pues darle un fármaco que frene el nodo, ¿no? No le vas a poner digosina y además un antihipertensivo, ¿no? Pues le pones betabloqueante, antagonista del calcio, bueno. Tipo 2 con proteinuria, IECA, diabetes mellitus, tipo 2, las que no puedes tolerar IECA, pues antagonista del calcio. Pero bueno, dislipemia, cuidado, esto lo preguntan, alfa bloqueantes, porque tiene muy buen perfil lipídico. Temblor esencial, beta bloqueante. Insuficiencia cardíaca y ya de segundo orden, ya se supone que le has dado IECAS también, o que no tolera IECAS, por beta bloqueante. Hipertiroidismo, cuidado, esta sí es importante, beta bloqueante. Migraña, beta bloqueante. Osteoporosis, acordaros, las tiacidas retenían calcio. Tiacida, pero prostatismo, alfa bloqueante, Prazosin, relaja el esfínter. Insuficiencia renal, cuidado en hipertensión renovascular y creatinina muy alta, y IECA, si no, antagonistas del calcio. Bueno, aquí ahora las contraindicaciones, que también son importantes. Los EPOs, beta bloqueantes, depresión, no dar beta bloqueantes, diabetes mellitus tipo 2 no bien controlada, beta bloqueantes o diuréticos a dosis altas que empeoran el control de la glucemia. Dislipemia, beta bloqueante, gota, diuréticos, ¿de acuerdo? Estas son contraindicaciones. Tipo 2, enfermedad vascular periférica, no conviene darle beta bloqueantes porque aumentan el tono espástico de las arterias y puede empeorar la claudicación. El embarazo, esto sí también lo suelen preguntar, los IECA y los ARA2, el antihipertensivo del embarazo es la alfa-metildopa, ¿de acuerdo? Insuficiencia renal, no puedes dar fármacos retenedores de potasio, ¿por qué? Porque ya tienen... ¿Qué fármacos son esos? Amiloride, trianterede, espironolactona. Enfermedad renovascular bilateral o en monorreno, IECAS, ARA2, bloqueos AV avanzados, pues antagonistas del calcio, no dihidropyridina o los beta bloqueantes.